Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal La Página 17 en YouTube. En este vídeo toca repasar las lecturas que hice durante el mes de febrero de 2015. Allá va. Antes de comenzar el repaso, querría dejar claro que por desgracia este mes no ha sido tan bueno como lo fue el pasado, enero. Ha habido un par de lecturas bastante buenas que me han gustado mucho, pero en general ha sido más flojo en lo que respecta al resto de lecturas. El primer libro que reseñé el pasado mes de febrero de 2015 fue Una moneda por tu suerte, de Sarah Stockbridge, editado en este caso por Círculo de Lectores. Es una novela que actualmente se encuentra descatalogada en España, con lo cual es difícil de conseguir si no acudís a tiendas especializadas de segunda mano o lo encontráis casualmente en un intercambio, como fue mi caso. Lo cierto es que esta novela me ha sorprendido por varios motivos. El primero de ellos es porque sin duda ha sido una lectura mucho mejor de lo que me esperaba. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es que la autora, Sarah Stockbridge, en realidad fue modelo. Y bueno, no es por generalizar ni caer en los tópicos, pero pocas veces se encuentran modelos a las que le guste la literatura y que además se dediquen a ello. Y bueno, esta novela trata sobre la vida de Rose, una gitana que se dedica a ganarse la vida leyendo manos de señoras ricas en el Londres del siglo XIX. Tanto la trama como el estilo narrativo de Una moneda por tu suerte son bastante sencillos. Los personajes son pocos, la mayoría mujeres, y además su profundidad psicológica no es en exceso pronunciada. Todo ello contribuye a que la lectura finalmente sea ligera y no cueste demasiado seguir el hilo de la historia. Lo cierto, también debo decirlo en honor a la verdad, es que ha habido un par de giros argumentales ya llegando al final del libro que no esperaba encontrar y que, sinceramente, considero que aportan un valor añadido a esta novela. También resulta, en mi opinión, bastante destacable el contexto histórico en el que está emplazado la novela y cómo la autora Sarah Stockbridge se las ingenia para hacérnoslo llegar a los lectores del modo en que lo hace. Y es a través de los personajes, porque si algo destacaba sobre todo en esta época y en este lugar es la diferencia de clases sociales que había, bastante marcada. Por un lado tenemos a Rose, la protagonista perteneciente a clases bajas, y por el otro lado tenemos a la mayoría del resto de personajes que pertenece a clases más altas que ella. Rose necesita dinero y las mujeres ricas necesitan diversión, están aburridas y por lo tanto llaman a Rose para poder divertirse y de paso pues ver si pueden adelantarse a los acontecimientos gracias a las habilidades que tiene Rose para leer la mano. Como señalaba antes, hay muy pocos personajes en esta novela, se podrían reducir a los más importantes a 5 o 6 como mucho, y uno de ellos es hombre, es el único que es hombre. Se trata del gitano Valentín y al principio parece que su relevancia a lo largo de esta historia no es mucha, pero una vez te paras a analizar cuál es el papel de este personaje, uno se da cuenta de lo importante que es, porque una vez aparece, el resto de personajes no hace más que girar en torno a él y a los caprichos por los cuales pues se va manejando a cada una de los personajes que aparece en esta novela. Es bastante curioso, la verdad, de ver. Tan solo me queda decir de esta novela que el final ha estado a la altura. Es un final que sinceramente no me ha parecido malo, porque no lo es, objetivamente no lo es, pero a mí no me ha gustado, particularmente no me ha gustado. Pienso que si yo hubiese sido la autora jamás lo hubiera terminado de esa manera, así que quiero dejar claro que el final no es que sea un mal final, pero particularmente para mi gusto jamás hubiese terminado la historia así, por lo tanto pues no quedé muy contenta al final, pero vamos, no ha sido un mal final ni mucho menos. Sinceramente esta novela pues la he disfrutado bastante porque siempre me ha llamado la atención el mundo de la lectura de manos, la adivinación y toda esa magia que parece haber detrás, hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es labor de agasajar
a quien estás leyendo la mano. Pero vamos, a mí me parece una buena opción de lectura. Puedes pasar un rato entretenido si la lees. Es una pena, como decía al principio de este vídeo, que esté descatalogada, pero se puede encontrar online, en ebook, en formato electrónico, así que si a alguien le ha llamado la atención esta novela, pues yo le aconsejo que la lea. Sinceramente pienso que es una novela recomendable. Yo en el blog le puse una valoración de 6,5 sobre 10, así que lo vamos a dejar en 3 estrellas de 5. Y no abandonamos la editorial Círculo de Lectores porque la siguiente reseña que publiqué en el blog en febrero también pertenece a esta editorial. Además, ganó el premio de Círculo de Lectores de novela de la edición 2012. Se trata de La máscara veneciana de Gloria Codina y no os puedo enseñar físicamente el ejemplar porque lo intercambié. En esta ocasión nos trasladamos a la Venecia del siglo XV y la novela está protagonizada por Constanza, una joven que ya tiene su destino sellado por el hecho de haber nacido mujer, y ella pues a lo largo de su vida va aprendiendo, va adquiriendo conocimientos, va acumulando experiencias de vida y gracias a ello intenta rebelarse contra su propio destino. ¿Lo conseguirá? Sin duda, lo que más me ha gustado de esta novela es el hecho de ver con la perspectiva que dan 6 siglos de diferencia, es decir, ver las cosas que sucedían en el siglo XV con la perspectiva del siglo XXI y además siendo también mujer como la protagonista, ver cómo se ha evolucionado, cómo ha cambiado el mundo a mejor. En muchos aspectos queda bastante por hacer todavía, pero se ha avanzado muchísimo y esta novela ayuda a valorar todo lo que uno tiene como condición de ser humano, pero además mujer, todo lo que tiene y todo lo que no tenía en esa época. Al ver esas diferencias y al ser consciente de toda la libertad que una puede disfrutar y que antes no podría haber disfrutado si llega a pasar la circunstancia de nacer 6 siglos antes, como digo, pues la verdad da bastante que pensar y a mí es una de las cosas que me ha gustado de esta novela, el poder ser consciente de toda esa libertad de la que ahora uno puede disfrutar y antes no, y bueno, y poder valorar todo lo que ahora tenemos. Esa es una de las partes positivas de esta novela, uno de los puntos fuertes, pero sin duda hay cosas que me hubiese gustado que hubieran sido de otra manera. Por ejemplo, la protagonista, Constanza, pues no la he sentido muy cercana, no he podido empatizar demasiado con ella, me ha resultado un poco distante, un poco fría. Y eso ha hecho que a lo largo de toda la novela pues mi interés por la historia haya ido variando y no siempre haya sido el adecuado, el que yo considero que podría haber sido adecuado. También he de señalar que hay cierta carga sexual en esta novela y así como en otras novelas se nota que está de más, que la trama está forzada para que esa carga sexual exista y da la sensación de que hay algo que no cuadra, aquí es al revés. Aquí, en mi opinión, la carga sexual es un punto que podría haber sido explotado mucho más y que no ha sido explotado todo lo que debería, porque la acción invitaba a ello, el estilo narrativo invitaba a ello, los personajes invitaban a ello y no se ha producido tanto en un nivel tan intenso como debería haber sido bajo mi punto de vista. El hecho de que Constanza empiece a despertar al mundo y descubra su sexualidad y que un montón de personajes masculinos se empiecen a sentir por ella pues atracción y deseo porque es una niña, mujer bastante atractiva, pues podría haber sido explotado mucho más, podría haber sido mucho más interesante a nivel narrativo y por desgracia se ha quedado solo en una pequeña parte del total que podría haber sido. Potencial había, no ha sido explotado como debería y es una pena, pero tenía que decirlo. Bajo mi punto de vista también es destacable el hecho de que Gloria Codina haya logrado encontrar un término medio en el modo en que hace hablar a su protagonista, en el modo en que le da voz. Y digo esto porque se espera que en el siglo XV una mujer se expresara de determinada manera y si lo hace al estilo del siglo XXI, pues chirriaría, entre comillas, el modo en que se está expresando. Pero como decía antes, Gloria Codina consigue encontrar un término medio en el cual ni parece mucho de una época ni parece mucho de la otra. El modo en que se expresa es natural,
para las circunstancias en las que está enclavada esta novela, con lo cual, pues en ese sentido considero que lo ha hecho bien, es un punto a favor, es algo positivo porque no creo que haya sido fácil encontrar una voz plausible y verosímil para esta protagonista en estas circunstancias históricas. Por último, solo me queda señalaros que si buscáis en La Máscara Veneciana una novela romántica al uso, digamos, de manual, no lo vais a encontrar, porque en esta novela, a mi juicio, aunque haya tramas amorosas, lo más importante es la lucha de la mujer por sus derechos y libertades a lo largo de la historia, el verlo con perspectiva, la perspectiva que dan 6 siglos, y eso es, a mi juicio, lo más importante de esta novela, con lo cual quien vaya buscando lo que decía antes, una novela romántica, quizá vaya a hallar algo que no le va a gustar. Pero si vais con la mente abierta, yo creo que es una buena opción y yo la recomiendo. Con la siguiente reseña que publiqué en el blog en febrero, podemos hablar de decepción directamente, de chasco monumental. Es una pena no poder decir otra cosa, realmente hay en otras ocasiones, en otras lecturas que no me importa decirlo, pero es que en esta ocasión sí me importa. El hecho de no haber podido disfrutar de esta novela me ha dolido. Se trata de Un faro en la pampa de Leticia Wilczowski. Es una saga familiar ambientada en el Brasil colonial del siglo XIX y editada por Ediciones B. Ha sido un éxito total en su país natal, en Brasil, e incluso de esta lectura, de esta novela, se ha hecho una adaptación en una serie, en una telenovela, que también ha tenido un éxito brutal allí en Brasil. ¿Qué me ha pasado con esta novela? Pues se le puede culpar sobre todo a las expectativas tan altas que tenía con respecto a este libro. Para empezar, leí en su día, y no recuerdo en qué blog, una reseña que ponía este libro por las nubes. Esa reseña me puso los dientes muy largos y me hizo que apuntara su título en mi lista de deseos. Pasaron bastantes meses, por no decir años incluso, hasta que pude hacerme con esta novela. Y cuando por fin la tuve entre mis manos, de hecho además es que no me costó apenas dinero, 5,95, estaba de oferta y era el último libro que quedaba, empecé a leerla y por desgracia no fue bien casi desde el principio. ¿Qué pudo pasar? Es saga familiar, uno de mis géneros favoritos, protagonizada por mujeres, lo cual siempre me encanta. Además está ambientada en el siglo XIX, uno de los periodos históricos que más me gusta. Y además he de añadir que el estilo narrativo de la autora es sublime, es muy bonito, es elevado, poético, es muy cuidado. A mí me gustó mucho desde el principio este estilo narrativo y sin embargo todo falló. Varias cosas fueron fallando a medida que iba leyendo. Un faro en la pampa tiene aproximadamente entre 500 y 600 páginas, la verdad no lo he mirado para hacer este vídeo, y cuando llevaba aproximadamente un centenar de páginas leídas me di cuenta de que apenas había despegado la trama. Todo comienza con la muerte del patriarca de este clan, González da Silva, y vamos asistiendo a la historia bastante trágica de este clan y vamos teniendo distintos puntos de vista de cada uno de los familiares. La verdad es que no pude empatizar con ninguno de estos personajes, con absolutamente ninguno, y todo lo que me contaban me dejaba bastante fría. Además es una historia muy triste, muy trágica, tenemos guerras, tenemos muertes por enfermedades, tenemos amores no correspondidos, vidas truncadas, y la verdad es que particularmente no soy enemiga del género trágico o de las historias que sobrecogen o las historias tristes, pero es que en este caso era tristeza tras tristeza y al final uno se cansa de esto. Y bueno, como decía antes, al estilo narrativo no se le puede achacar nada porque es impecable, pero poco a poco, a medida que no me estaba transmitiendo nada esta historia ni los personajes, empecé a darme cuenta de que el estilo narrativo tampoco me estaba transmitiendo nada y me dejaba fría. Es decir, es un estilo muy bello, muy cuidado y vamos, sublime como decía antes, pero que deja frío. Al menos esa fue mi percepción. Un faro en la pampa está estructurado en dos partes bastante bien diferenciables, las cuales pues están siempre narradas en tiempo verbal presente, algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado.
La primera parte se centra en los cuadernos de María Antonia, un personaje que apuntaba maneras en su tiempo, pero luego se quedó para vestir santos, como se suele decir coloquialmente, y gracias a que apunta, bueno, pues todos los hechos que acontecen en un diario, podemos tener las dos perspectivas, la de aquel presente y la de el presente más reciente, en el cual pues vemos los hechos con retrospectiva, con perspectiva, y podemos juzgar gracias a este personaje mejor lo que pasó con respecto a lo que está pasando. Y luego también, como decía, tenemos la segunda parte en la cual pues a mí me ha gustado mucho más la lectura, me ha parecido mucho más atractiva porque se centra en narrar la vida de Matías, uno de los personajes principales de esta obra, y el pobre Matías tiene que sufrir muchísimas calamidades y atravesar muchísimos obstáculos, no tan siquiera para alcanzar el éxito y todas aquellas metas que se había propuesto alcanzar, sino simplemente para sobrevivir. Parece o me recuerda más a una tragedia griega en la que el protagonista tiene que pasar millones de pruebas para poder seguir vivo y que los dioses pues le perdonen la vida. Me ha recordado más a eso que a un personaje normal y corriente de cualquier saga familiar que se precie. Entonces, bueno, pues por ese lado la novela me fue gustando más a medida que nos adentrábamos en las idas y venidas de este personaje, Matías, pero lo que no me ha parecido bien es que haya habido que esperar 200 páginas para que la trama despegase de verdad. Entonces, bueno, sinceramente no me extraña que hayan hecho de Un faro en la pampa una telenovela, porque tiene todos los ingredientes que necesita este tipo de formato para triunfar. Por lo tanto, y ya como conclusión, a pesar de que no considero que Un faro en la pampa sea una mala lectura, yo no lo recomendaría. Considero que lo que ha pasado es que Leticia Wachowski y yo no nos hemos logrado entender demasiado bien. No creo que vuelva a leer nada de esta autora, a pesar de que, como digo, es una buena novelista, escribe muy bien, tiene un estilo narrativo muy bueno, pero no logra transmitir ni una milésima de las emociones que se supone inundan este libro. Así que para mí no tiene nada que hacer.